Muy, pero muy buenas tardes. Para Costa Rica, las 19 horas, para Panamá, las 18 horas, para Honduras y el resto de países centroamericanos, las 19 horas. Es para la Escuela de Administración Pública. Un gusto el tenerles hoy por acá. En nombre propio y en nombre de la señora directora, la magistra Angélica Vega, un cordial saludo al señor expositor, don Dwainer Salas Chaverri, a los profesores de la Cátedra de Facilitación Aduanera, la magistra Cinia Carrillo, la magistra Liliana Irias, el licenciado Luis Herrera, la magistra desde la Universidad de Panamá, Gladys Cuellar, y los docentes también que de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior nos acompañan. La señora directora me pidió darles el saludo en su nombre y especialmente al expositor y a los docentes. Y para mí también es un gusto presentar y saludar a la coordinadora de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior, la magistra Vivian Licardier Quirol, para que nos dé unas palabras de bienvenida y posterior a ello procederé a presentar a Dwainer para que comencemos la actividad. Buenas noches, muchas gracias, don Rodolfo. Saludarles y darles la más cordial bienvenida desde la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior. Enriquecen mucho este tipo de espacios que coordina y organizó el profesor don Rodolfo Arce, y sobre todo con la presencia de Dwainer Salas Chaverri, que además de ser egresado de esta escuela y esta carrera, nos enorgullece muchísimo tenerlo nuevamente por acá. Centroamérica es una región que presenta grandes desafíos y Dwainer Salas ha demostrado, como bien lo indican las autoridades de la CIECA, ser un centroamericanista. Entonces es la persona más indicada para hablarnos hoy de lo que han estado haciendo. Les agradecemos muchísimo a todos y a toda la amplia participación y sobre todo a los organizadores de esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Vivian. Le cedemos un par de minutos a doña Gladys Cuellar si quiere emitir su saludo desde la Universidad de Panamá. Claro que sí, buenas noches a todos. Gracias por la invitación, doctor Rodolfo Arce, y pues a Dwainer. Queremos también extenderle un agradecimiento por toda la información que nos va a brindar con respecto a lo que es la facilitación del comercio. Vivian, pues a todos en realidad, muchas gracias por esta invitación y yo sé que es de gran aprendizaje para los estudiantes más que todo. Muy bien. Y bienvenidos sus estudiantes también de la sede COCLE. Nuestro expositor de hoy, en este casi 15 de septiembre, próximo miércoles de mañana en 8, estaremos de plácemes con el bicentenario, aprovechando la fecha y el mes para dar un saludo y con este tema de la CIECA, Centroamérica y la facilitación del comercio, poder escuchar a Dwainer Salas Chaverri, quien hoy está desde San José, Costa Rica. Él es graduado de Administración Aduanera y Comercio Exterior, con estudios en Ciencias Políticas, una maestría en Diplomacia, programas todos de la Universidad de Costa Rica, la última en conjunto con el Instituto Diplomático de Servicio Exterior Manuel María de Peralta. Tiene Dwainer además un diplomado en gerencia pública de la Universidad de Costa Rica. Desde el año 2014 es docente de la UCR, donde ha hecho investigación, ha gestionado proyectos internacionales e impartido lección en bachillerato, licenciatura y maestría. También ha sido coordinador de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior.
Entre 2018 y 2021 se desempeñó como viceministro de Comercio Exterior, teniendo el recargo de ser el ministro en ejercicio al principio, al intermedio, y si no se lo lleva a la SIECA, también iba a ser para el final, supongo. Como viceministro también fue presidente del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, CONAFAC. El mes anterior asume el cargo de jefe de gabinete de la SIECA, acompañando al secretario entrante Francisco Lima Mena. Es también consultor internacional y entre los temas de interés que él tiene es la facilitación del comercio, la integración económica, la política comercial y de inversión. Hoy tendremos el gusto de escucharlo con este tema de total actualidad y donde algunos a veces reprochamos el papel de la SIECA que en estos más de 60 años no ha logrado el que se genere una verdadera unión aduanera, a pesar de que llevamos 63 intentos. El último ahora, el Triángulo Norte, a ver cómo funciona. Don Dwainer, bienvenido. Estamos para escuchar y observar lo que nos tiene que mostrar, agradeciéndole desde ya que haya dedicado su valioso tiempo para este grupo de personas que estamos ávidas de escucharle. Bienvenido. Muchas gracias, don Rodolfo, y muy buenas noches para usted, buenas noches para la coordinadora Vivian Licardier de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la UCR, para los demás docentes de la UCR, para la profesora Gladys Cuellar y sobre todo para las personas estudiantes, tanto de la UCR como de la Universidad de Panamá que nos acompañan. Es para mí realmente un verdadero gusto cuando don Rodolfo me solicitó si los podía acompañar en la clase que fue inaugural de hace 15 días y en esta sesión programada para el día de hoy, 7 de septiembre. Efectivamente, como bien indicó don Rodolfo, hace 15 días me tocó desde un hotel en Honduras. Hoy, por suerte, me toca atenderla desde mi casa en Grecia. Entonces, creo que hoy, si ya hace 15 días me sentía cómodo, pues hoy me sentiré más cómodo porque además estoy en mi casa. Entonces, a las personas que igual no estuvieron, les pido me permitan tomarme el atrevimiento pues de sentirme en confianza y como si fuere un profesor más del curso que estuvieran llevando. El día de hoy, según lo que me fue solicitado, la idea sería compartir y conversar durante algún rato sobre la facilitación del comercio en Centroamérica. Y para eso voy a utilizar un material audiovisual que iniciaré a compartir en cuanto el administrador, el anfitrión, don Diego, me permita iniciar a compartir pantalla. Listo. Muy bien, muchas gracias. Creo que ya ahí está compartiéndose la pantalla. El título que se le ha dado a esta presentación del día de hoy es Implementación en Centroamérica del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio en el marco de la OMC. Quisiera que tal vez partamos de que esta puede ser una segunda parte de esa sesión de la clase inaugural del semestre que se tuvo hace 15 días. Igualmente voy a mencionar o a repetir los aspectos que ya hubiese mencionado hace un par de semanas con el fin de refrescarlos y sobre todo, perdón, de dotar de contexto a personas que pudieran no habernos acompañado hace 15 días. Lo primero, al igual que se había hecho la vez anterior, un breve repaso sobre el acuerdo de facilitación de comercio de la OMC. Y es que el objetivo del acuerdo de facilitación de comercio de la OMC es agilizar el movimiento, el levante y el despacho de aduana de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito.
establece medidas para la cooperación efectiva entre las aduanas y otras autoridades competentes en los temas relativos a la facilitación del comercio y el cumplimiento de los procedimientos aduaneros. Recordar también un poco de la historia o de la cronología del Acuerdo sobre Facilitación de Comercio de la OMC. Les decía en algún momento que el Acuerdo sobre Facilitación de Comercio de la OMC es realmente el primer y único resultado de una negociación multilateral en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Desde el año 2001, que inició la ronda Doha del programa Doha para el desarrollo, se dio, o bueno, con este lanzamiento, pues se pretendía dar avance a diversas negociaciones comerciales en el ámbito multilateral en diversos aspectos de interés. Sin embargo, es en el año 2004 donde se inician negociaciones concretas en materia de facilitación de comercio. Ya para que en la conferencia ministerial de Bali, en lo que se conocía como el paquete de Bali, se pudiera incluir el texto del acuerdo sobre facilitación de comercio como un logro de esta negociación multilateral, cuyo protocolo de enmienda se tuvo en noviembre de 2014. No quisiera dejar de resaltar la importancia que suscita el acuerdo sobre facilitación de comercio como tal en el marco de las negociaciones multilaterales. Y esto sobre todo nos da cuenta de la importancia para los países de avanzar en esta temática, por un lado, pero por otro también el interés de abordar nuevos temas distintos de los que han estado en la agenda tradicional de las negociaciones multilaterales, algunos incluyendo aspectos con sensibilidades políticas y hablando claramente, por ejemplo, en materia de subsidios a la agricultura o cuestiones relacionadas con la pesca. ¿Qué quiero decir? Que el acuerdo sobre facilitación de comercio realmente viene a dotar de una serie de herramientas y de elementos para que los países puedan mejorar las condiciones de competitividad en las que se desarrollan los intercambios comerciales, sobre todo buscando la reducción de tiempos, la reducción de costos y la mejora en el ejercicio de los controles. Y es que pudiéramos decir que tan importante para una operación comercial pudiera ser el tener un trato arancelario preferencial como puede ser el tener un trato expedito en frontera y que realmente los costos a los que algunas veces se exponen las mercancías derivadas de los tiempos y los costos como tales asociados a los tránsitos en frontera, sea terrestre, portuaria o aeroportuaria, tienen un impacto sobre el precio final de los bienes que muchas veces atentan contra su propia competitividad. Entonces, al final de cuentas, el acuerdo sobre facilitación de comercio viene a ser esta poderosa herramienta para ahondar en lo que los países pues ya han determinado en términos de sus esquemas de preferencias arancelarias y las distintas plataformas de acceso a mercados que tiene cada uno de los países miembros de la OMC, pero además dotar de esta herramienta de la facilitación del comercio entonces a las operaciones que tienen lugar en frontera. ¿Cuál es el contenido del acuerdo sobre facilitación de comercio de la OMC? Como en algún punto también ya habíamos revisado, tiene algunas partes y componentes fundamentales. En una primera sección se contienen disposiciones para agilizar el movimiento, el levante y el despacho de aduana de las mercancías. Aclara y mejora artículos pertinentes al GATT del 94 y también contiene disposiciones en materia de cooperación aduanera. Como lo decíamos hace 15 días también, esta es como la verdadera carnita del acuerdo. Esto es lo más de fondo y lo que realmente es el contenido pues principal del acuerdo. Una segunda sección contiene disposiciones sobre el trato especial y diferenciado que permiten a los países en desarrollo y menos adelantados determinar cuándo aplicarán disposiciones específicas del acuerdo e identificar las disposiciones que solo podrán aplicar a través de
la recepción de asistencia técnica y apoyo para la creación de capacidades. En ese sentido, los países pudieron notificar elementos de la sección 1 del acuerdo en estas 3 categorías. Sea la categoría A, en donde se contienen las disposiciones que el miembro aplicará en el momento de la entrada en vigor del acuerdo. El de la categoría B, con disposiciones que el miembro aplicaría tras un periodo de transición después de la entrada en vigor del acuerdo. Y una categoría C, con disposiciones que el miembro aplicaría en una fecha posterior a un periodo de transición después de la entrada en vigor del acuerdo y que requirieran de la prestación de asistencia y apoyo para la creación de capacidades. La sección 3, por su parte, contiene disposiciones que establecen un comité permanente de facilitación de comercio en la OMC, es decir, un comité de negociaciones permanente en materia de facilitación de comercio en el seno de la Organización Mundial de Comercio. Y además, esta sección 3 exige que los miembros cuenten con un comité nacional para facilitar la coordinación interna de la materia vinculada o relacionada con la aplicación de las disposiciones del acuerdo sobre facilitación de comercio. Y acá quisiera hacer ya una pausa y para ampliar parte de la información de lo que tenemos en el contexto centroamericano. Si bien hace 15 días les contaba de que en el caso de Costa Rica existe el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, que fue creado en el año 2017, pues también podemos hablar de lo que han hecho los demás países de Centroamérica en materia de la aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, concretamente en lo que se refiere a la creación de este Comité Nacional. En el caso de Guatemala, se llama Comité de Facilitación del Comercio de Guatemala. Fue creado mediante un acuerdo ministerial en el año 2016. En el caso de Honduras, se llama Comité de Facilitación del Comercio de Honduras y fue creado por medio de decreto ejecutivo en el año 2018. En el caso de Nicaragua, se creó la Subcomisión de Facilitación del Comercio el 27 de septiembre de 2013. En el caso de El Salvador, se tiene el Comité de Facilitación de Comercio de El Salvador, que fue creado mediante decreto en el año 2016. Y en el caso de Panamá, se cuenta con el Gabinete Logístico que hace las veces entonces de Comité Nacional de Facilitación de Comercio en los términos que están contenidos en la sección 3 del Acuerdo sobre Facilitación de Comercio de la OMC. Ya entramos en parte del detalle de la implementación del acuerdo en Costa Rica. Acabamos de revisar precisamente cuáles fueron esos comités nacionales, cuál fue el nombre y la estructura con que se ha creado esos comités nacionales de facilitación de comercio en cada uno de los países centroamericanos. Podemos entrar ahora brevemente a repasar cómo están los países centroamericanos en términos de la implementación de las demás disposiciones del acuerdo sobre facilitación del comercio. En este caso vamos a ver a continuación a Costa Rica, a El Salvador y a Guatemala. En una sesión anterior habíamos entrado en el detalle de los elementos que al final de cuentas fueron dos acápites de 2 artículos en donde Costa Rica notificó la categoría C. Recordar nuevamente, categoría A es lo que se va a cumplir una vez entre en vigor el acuerdo, categoría B lo que va a entrar a aplicar pasado un plazo determinado de entrada en vigor el acuerdo, y el plazo C lo que va a aplicar posterior a un plazo determinado siempre y cuando se tenga asistencia técnica para cumplirse en esos términos. En este caso, Costa Rica, desde el punto de vista relativo, podría decirse que en categoría A tiene notificado un 97.9% de lo que está dispuesto en la sección 1 del Acuerdo sobre Facilitación de Comercio de la OMC, dejando un 2.1% en implementación futura que actualmente se notificó estaría a enero de 2023.
En el caso de El Salvador, elemento que no lo mencionaba, naturalmente podríamos deducir que con la creación de CONAFAC se ratificó el acuerdo de facilitación sobre facilitación de comercio en el caso de Costa Rica, que efectivamente fue en mayo de 2017. En el caso de El Salvador, este acuerdo fue ratificado el 4 de julio de 2016. Y para el caso de El Salvador, un 77.3% de las disposiciones fueron notificadas en categoría A, mientras que un 22.7% fueron notificadas en categoría C, con una fecha de implementación futura entre diciembre de 2021 a diciembre de 2024. En el caso de Guatemala, el acuerdo fue ratificado en el año 2017. En el caso de Guatemala, notificó con un 63.9% de las disposiciones en categoría A, un 8.8% notificó de su implementación en categoría B y un 25.2% notificado en categoría C. En el caso de Guatemala, ya ha cumplido lo que ha notificado en estas categorías B y C respectivamente. Tenemos los casos ahora de Honduras, de Nicaragua y de Panamá. En el caso de Honduras, se notificó en categoría A un 58.4% de las disposiciones del acuerdo. En categoría B, un 0.8% que ya fue cumplido y un 1.7% con implementación futura entre marzo de 2023 y marzo de 2026, dejando un 39.1% de las disposiciones notificadas en categoría C con una implementación futura entre marzo de 2022 y marzo de 2017. En el caso de Nicaragua, que fue el primero de los países centroamericanos en ratificar el acuerdo sobre facilitación de comercio, lo hizo el 4 de agosto del año 2015. En el caso de Nicaragua se notificó un 76.9% de los compromisos en categoría A, se notificó un 16% en categoría B que ha sido cumplido a este momento y un 0.8% que está pendiente de implementación futura a diciembre de 2022. Y en categoría C notificó un 1.7% que ya fue implementado y un 4.6% con implementación futura entre junio de 2022 y junio de 2024. Finalmente, Panamá, que ratificó el AFC en noviembre del año 2015, dispuso compromisos en categoría A para un 75.6% de los compromisos, en categoría B con un 8.8% cuyos compromisos ya fueron implementados, y en categoría C un 15.5% de las disposiciones con implementación futura entre enero del año 2022 y junio de 2022. Como podemos ver, realmente las notificaciones que los países desarrollaron sobre cada una de las disposiciones del Acuerdo sobre Facilitación de Comercio fueron muy variadas. No podríamos ni siquiera establecer algún mecanismo de agrupación que nos permita determinar que determinadas disposiciones fueron contundentemente notificadas por todos los países en una determinada vía, sino que cada país realmente notificó de forma distinta tal cual y sobre todo ha avanzado de forma distinta, sobre todo tomando en consideración las fechas de implementación y las fechas de expectativa de implementación de las disposiciones contenidas en el AFC. Quisiera que brinquemos ahora sustantivamente a lo que será la última parte de la presentación y que girará en torno propiamente a la estrategia centroamericana de facilitación de comercio y competitividad con énfasis en la gestión coordinada de fronteras. Bien decía
el profesor Rodolfo Arce que la CIECA tiene mucho tiempo de trabajar en la integración centroamericana. Pues bien, la CIECA o el Subsistema de Integración Económico Centroamericano cumple este año precisamente y en este mes precisamente 60 años. Es decir, es una institución histórica del proceso de integración centroamericano. El proceso de integración centroamericano es uno incluso anterior al propio proceso de integración europeo. Cuentan los jerarcas y los ministros que al momento con vida todavía se tienen y que participaron en esos inicios de la integración centroamericana hace 60 años, que los europeos venían a conocer sobre el avance de Centroamérica en materia de su integración regional. Ciertamente, Centroamérica experimentó diversas situaciones y vicisitudes en el camino, particularmente hablando de cuestiones que amenazaron la estabilidad democrática, política y social de toda la región, con guerrillas internas y también con la amenaza de crimen organizado. Sin embargo, de forma decidida, para la década de 1990 se desarrolló un relanzamiento de la institucionalidad de la integración centroamericana. Y en esto podemos decir que la integración regional, como en cualquier parte del mundo, puede tener muy distintos apellidos. Podemos hablar de integración social, podemos hablar de integración política, podemos hablar de integración educativa y de muy diversos ámbitos de aplicación de la integración. Pero hay uno que sin duda ha sido la punta de lanza de toda la integración centroamericana y es precisamente el pilar económico de la integración en nuestra región. Lo económico y lo comercial siempre ha ido adelante. No importa los problemas de turno, no importa si un país temporalmente no le habla a otro país, si sus presidentes están enojados, si sus presidentes están peleados, si hay situaciones sociales de enemistad entre los pueblos. No importa si existen situaciones sociopolíticas internas en cualquiera de los países de Centroamérica, el comercio sigue. Es decir, realmente Centroamérica ha sido una región que ha demostrado un altísimo nivel de intercomplejidad entre sus mercados, es decir, entre las economías de los países de Centroamérica, pero sobre todo ha demostrado una altísima capacidad de resiliencia. Realmente, Centroamérica es el mercado local de todos los países de Centroamérica. Es en Centroamérica donde la mayoría de las pequeñas y medianas empresas se internacionalizan. Es Centroamérica el destino de más del 80% de las exportaciones centroamericanas en el sector de alimentos y bebidas. Es decir, Centroamérica es uno de sus principales socios comerciales a la vez. Y sin duda todo esto ha hecho que los países pongan especial atención a la integración económica de nuestra región. Y sobre todo en los últimos años con iniciativas muy particulares, podríamos hablar de la negociación de acuerdos comerciales en bloque, siendo el más icónico de todos estos instrumentos, el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, lo que le han permitido a la región es enfocarse en qué tipo de integración pues queremos. Antes don Rodolfo hablaba y decía de tantos años sin tener, por ejemplo, una unión aduanera. Y acá hay un elemento importantísimo de considerar. Creo que ya para todas las personas estudiantes, tanto las de la Universidad de Costa Rica como las de la Universidad de Panamá, pues serán ya personas avanzadas en sus respectivos planes de estudios. Y recordarán, igual que también veo muchas personas que fueron estudiantes míos en el curso de introducción al comercio exterior y aduanas, recordarán la materia relacionada con las fases o los estadios de la integración económica, donde lo primero es una zona de libre comercio, después una unión aduanera, después un mercado común y finalmente una unión económica. Ciertamente Centroamérica no ha avanzado el perfeccionamiento de la zona de libre comercio, de hecho todavía tenemos elementos en el intercambio comercial bilateral
que no gozan de un trato sin aranceles. Todavía existen ciertos bienes excluidos de este trato completamente sin aranceles en las relaciones bilaterales entre los países de Centroamérica. Pero por el otro lado, también la teoría suele identificar de que los estadios de integración usualmente no se presentan de forma pura, es decir, usualmente tienen mezclas de características entre niveles de integración. En el caso de Centroamérica, la aspiración a la que orientan los distintos instrumentos regionales y normativos es la de un mercado común, el mercado común centroamericano. Sin embargo, para llegar a ese mercado común centroamericano, se habla y se hace referencia desde el Protocolo de Guatemala en la necesidad de la consolidación de la Unión Aduanera Centroamericana. Ahora bien, pensemos todos y todas. Existen elementos muy puntuales de la lógica política de cada uno de los países de nuestra región que harían imposible que lleguemos a un estadio de unión aduanera, al menos en los términos exigentes de lo que dice la teoría. ¿Qué quiero decir con esto? Difícilmente en el inmediato, en el corto y en el mediano plazo podríamos llegar a tener una unión aduanera con libre tránsito de bienes, de personas, de unidades de transporte y de capitales. Existen sensibilidades más allá de las relacionadas con la materia económica y comercial y que trascienden a elementos de ejercicio de la política exterior, de seguridad, que en este momento no motivan o no hacen que los países realmente tomen alguna disposición de avanzar en ese sentido. Ahora bien, ¿significa entonces que si no tenemos una unión aduanera, Centroamérica no ha avanzado? No, no significa eso de ninguna manera lo anterior. Por cuanto, precisamente, y en lo que se han enfocado los países de Centroamérica con el apoyo de la Secretaría de Integración Económica, dicho sea de paso, una secretaría de excelencia al servicio de los 50 millones de personas centroamericanas, realmente lo que se ha procurado es avanzar en aquellos elementos derivados del intercambio y del entrelazamiento entre nuestras economías que potencien que haya una intensificación de los intercambios. Es decir, que hacer negocios en Centroamérica sea más fácil, pero que el hacer negocios en Centroamérica más fácil también produzca que hayan más negocios. O sea, al final de cuentas, lo que se busca reduciendo tiempos y reduciendo costos a los distintos trámites en frontera, realmente es que esto permita que haya un crecimiento del propio comercio intra y extrarregional. Porque hay que mencionar además que, si bien, y ya lo mencionaba, Centroamérica, de hecho, si lo agrupamos como región, Centroamérica es el segundo socio comercial en importancia para Centroamérica, es decir, para cada uno de los países centroamericanos. Centroamérica es el segundo socio comercial en importancia, si lo vemos desde el punto de vista regional. Pero no es solo esto considerando, es decir, este hecho es a partir del comercio intrarregional centroamericano, pero también Centroamérica tiene mucha incidencia en el comercio extrarregional. Pensemos, por ejemplo, la diversidad de mercancías que acceden a la parte norte de Centroamérica, y por parte norte de Centroamérica me refiero a Guatemala, El Salvador y Honduras. Entonces, bienes que acceden a la parte norte de Centroamérica vía Panamá, es decir, operaciones comerciales que tienen sitio en Panamá, mercancías que son descargadas en Panamá y que tienen un movimiento logístico hacia la parte norte de Centroamérica. O a su vez, bienes y mercancías no originarios de la parte norte de Centroamérica que ingresan a Centroamérica por alguno de estos tres países y que posteriormente se movilizan a cualquiera de los países de la parte sur de Centroamérica. O por ejemplo, las capacidades que tenemos en algunos de nuestros puertos que también hacen necesario que haya operaciones comerciales de un determinado país que se desarrollen en un puerto o aeropuerto incluso que esté ubicado en otro país de Centroamérica. Es decir, no es solo incluso
la importancia del comercio intrarregional, sino la importancia del comercio extrarregional. Y para todo esto, los países de Centroamérica, por medio de los ministerios que participan en el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, que en el caso de Costa Rica es el Ministerio de Comercio Exterior, pero en todos los demás países no existen carteras específicas de comercio exterior para atender los asuntos de integración. En el caso, por ejemplo, de Guatemala, participa el Ministerio de Economía, quien es el competente en materia de comercio exterior e integración. En el caso de El Salvador, participa también el Ministerio de Economía. En el caso de Honduras, participa la Secretaría de Economía. En el caso de Nicaragua, participa el Ministerio de Industria, Fomento y Comercio. Y en el caso de Panamá, participa el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá. Entonces, estos países, por medio de estos ministerios, con apoyo de la SIECA, han desarrollado diversas acciones y proyectos en aras de fortalecer aquellos ámbitos de la integración económica centroamericana donde sí podemos ir más allá. Uno de estos, sin duda, es la facilitación de comercio, porque podemos ir más allá en términos de la gestión coordinada de nuestras fronteras, y es algo que de manera contundente ha estado en la agenda de trabajo de la región y para lo que se han venido pues cosechando frutos bastante prometedores. Siendo así, ahora sí entraré a esta parte de la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio y Competitividad, con énfasis en gestión coordinada de fronteras. Mencionar que esta estrategia de facilitación de comercio fue aprobada por el Comieco en el año 2015, para cuando también fue presentada a una cumbre de presidentes, y que fue entonces, reiterada como un mandato presidencial por parte de los mandatarios de todos los países de Centroamérica. Este mandato básicamente lo que dice es que se instruye al Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana que, en coordinación con los consejos sectoriales y autoridades competentes, adopte e implemente una estrategia centroamericana de facilitación del comercio y competitividad. Como bien hacía referencia, la dinámica de la facilitación del comercio fue identificada en el ámbito multilateral como una muy oportuna para proveer de mejores condiciones a los intercambios comerciales y que eso permita una intensificación de los flujos comerciales, es decir, que haya más flujos comerciales. Esta no fue la excepción para el caso de Centroamérica, donde también se identificó que más allá de la negociación de acuerdos comerciales que nos doten de preferencias arancelarias, también es importante trabajar en las propias condicionantes de la competitividad a nivel de nuestra región. Llamemos tiempos, costos y controles en frontera. Sobre todo tomando en cuenta la condición precaria de la mayoría de las fronteras de nuestra región, porque podríamos decir que las fronteras de Centroamérica son importantísimas para el flujo de bienes y para las economías centroamericanas, pero también podemos decir que en la mayoría de los casos presentan situaciones precarias y condiciones que realmente no dan cuenta de la relevancia o de la importancia que tienen las fronteras para los países centroamericanos. Y es por eso que a nivel de cada uno de los países de Centroamérica se ha venido trabajando en diversas iniciativas y proyectos para fortalecer el ejercicio de control en frontera. Sin embargo, ahora vamos a hablar precisamente de ese trabajo a nivel regional, más allá de lo que cada país esté haciendo para mejorar las condiciones de sus fronteras. El contenido de la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio y la Competitividad se basa en 5 ejes, que son el modelo de gestión coordinada de fronteras para Centroamérica, las 5 medidas de corto plazo que a continuación procederé a detallar, los elementos para un plan de acción con medidas de mediano y largo plazo, los indicadores de medición y evaluación y los mecanismos de coordinación. En general,
Estos son los beneficios esperables de la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio y Competitividad. En el caso del gobierno, se espera un empleo de recursos más eficiente y eficiente, un impacto positivo en ingresos arancelarios con menor nivel de contrabando y de filtración, un mayor nivel de cumplimiento por parte de los operadores comerciales, un incremento de la seguridad en los puestos fronterizos y las áreas de control y un incremento en la integridad y la transparencia. En el caso del sector privado, una reducción en costos por atrasos y pagos informales, la reducción de pasos a realizar en los procesos fronterizos, despachos más rápidos, aplicación de reglas consistentes y predecibles, el empleo de recursos más efectivo y eficiente, el incremento en transparencia y la mejora de la seguridad en la cadena de suministro. Y en general, para la ciudadanía, una reducción de precios en los bienes comerciables, un acceso a mayor cantidad de productos, un incremento en la inversión privada y acceso a oportunidades laborales y traspasos o tránsitos de frontera mucho más rápidos, no solo para carga, sino también para personas. En ese sentido, estos aspectos que anteriormente mencionaba se conjugan con las 5 medidas de corto plazo, los 3 ejes transversales y las 8 medidas de mediano y largo plazo. Las famosas 5 medidas de corto plazo de la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio son la declaración anticipada de mercancías, la agilización y coordinación de controles migratorios, la emisión de certificados fito y zoosanitarios de manera electrónica, el registro por medio de dispositivos de radiofrecuencia y la utilización de cámaras en pasos de frontera. Estas fueron las 5 medidas de corto plazo de la Estrategia Centroamericana. Parte de 3 ejes transversales que se tiene, que son la plataforma digital de comercio centroamericana. Sobre las 5 medidas y sobre este primer eje transversal también me voy a detener más adelante para detallar. Como otros ejes transversales, la tipificación e implementación por pares de países y pares de fronteras y el fortalecimiento de los comités nacionales de facilitación de comercio. A su vez, se cuenta con 8 medidas de mediano y largo plazo, que son la interoperabilidad de la información, la gestión integral de riesgo, los operadores confiables, el control cuarentenario, la integración de procedimientos y control, el tema de infraestructura y equipamiento, la comunidad fronteriza y seguridad, y como uno muy importante, la adopción de estándares internacionales y mejores prácticas en la materia. En el caso de las medidas de corto plazo, la primera medida es la transmisión anticipada de documentos para el transporte de carga. La segunda medida es la realización única de controles migratorios en país de salida. La medida 3 es la del sistema electrónico de emisión y envío de certificados sanitarios y fitosanitarios. En 4, el registro de unidades de carga con dispositivos de radiofrecuencia. Y en 5, la instalación de cámaras en pasos fronterizos. En el primero de estos, la transmisión anticipada de documentos se tiene como implementada para todos los países de Centroamérica, excepto para Costa Rica y para Panamá, en donde la transmisión anticipada de documentos se tiene hasta el momento como optativa. En el caso de la realización única de controles migratorios en país de salida, ya se tienen aprobados técnicamente la guía técnica y el procedimiento migratorio centroamericano para el prechequeo de los conductores. En proceso está la construcción de la base de datos regional de conductores, que es lo que nos va a permitir la implementación de esta segunda medida. En el caso 3, se tiene aprobada técnicamente la guía para la transmisión electrónica de los certificados sanitarios y fitosanitarios con base en una resolución del año pasado. Ya algunos países dentro de los sistemas que cuentan sus autoridades fitosanitarias ya tienen alguna implementación. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, con el sistema de IFITO,
Sin embargo, la completa implementación de esta tercera medida se tendrá a partir de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana. Y tenemos ahora la medida 4, que es el registro de unidades de carga con dispositivos de radiofrecuencia que se conocen como RFID, que se está en proceso de enrolamiento de todos los países de las unidades de transporte, y actualmente el tablero de datos de RFID se encuentra en estado actual de enrolamiento. Este sistema de RFID realmente es uno muy novedoso, donde se ha tenido cooperación de distintas agencias, de distintos entes y organismos internacionales, pero además cooperación bilateral de ciertos países socios estratégicos. ¿Cómo funcionan estos dispositivos de radiofrecuencia? Básicamente son unos tags, unas etiquetas, unos stickers que se colocan sobre las unidades de transporte y que básicamente marcan checkpoints, es decir, marcan puntos específicos donde se encuentren ubicadas algunas antenas. Estas antenas están siendo también colocadas por la CIECA, por los países y por cooperantes y organismos internacionales, sobre todo en una primera colocación de estas antenas en los puestos y recintos fronterizos como tales, lo que va a permitir dar de mayor trazabilidad a las operaciones comerciales en nuestra región. Imagínense que en este momento se puede tener acceso a un tablero con información en vivo de lo que está sucediendo en este momento relacionado con el tránsito de una unidad de transporte. El saber que una unidad de transporte ya pasó la frontera de Paso Canoas y que actualmente se encuentra en ruta hacia Peñas Blancas para ingresar eventualmente a Nicaragua, posteriormente a El Salvador, para finalizar en la ciudad de Guatemala. Y que cada uno de esos pasos por frontera estén completamente automatizados y medidos en tiempo real. Es decir, información para la toma de decisiones, no solo desde la perspectiva de la política pública, sino también desde la perspectiva de una mejor toma de decisiones para los negocios. Realmente este es uno de los sitios que personalmente creo yo son más útiles y sobre todo más palpables en términos de la medición y la generación de indicadores para la efectiva toma de decisiones. Y una quinta medida de la estrategia centroamericana es la instalación de cámaras en pasos fronterizos. Actualmente los sistemas de cámaras instalados en Guatemala y Honduras están transmitiendo las imágenes captadas en tiempo real, y se tiene pendiente aún la colocación de El Salvador, de Nicaragua, de Costa Rica y de Panamá. Estas cámaras igualmente van a ser herramientas en línea para que cualquier persona pueda acceder a conocer y ver en tiempo real cuál es el estado de situación de una frontera. Que a un dueño de una carga, por ejemplo, no lo llame el transportista y el transportista le diga que está pegado en una fila de 5 kilómetros en el Amatillo, y que entonces el dueño de la carga pueda meterse al sistema de las cámaras en pasos de frontera y verificar si el Amatillo tiene o no alguna congestión. Esto también dota de mayor transparencia a las operaciones comerciales y sobre todo le mete algún tipo de presión a los propios países para agilizar la operación del día a día en frontera. Viéndolo en términos de un tablero, podríamos decir que este es el estado de avance de las medidas de mediano y largo plazo en cada uno de los países de Centroamérica. Son también bastantes las medidas que están contenidas dentro de mediano y largo plazo, y sobre las que los países pues han venido trabajando. Finalmente, quisiera hablarles de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericano, que como también les detallé, es uno de los ejes transversales de la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y Competitividad. Realmente la PDCC es un proyecto visionario que busca poner a Centroamérica en otro nivel.
La PDCC será un bus de interoperabilidad de las ventanillas únicas de comercio exterior de todos los países de Centroamérica. Como bien sabrán ustedes, las ventanillas únicas de comercio exterior son las encargadas de desarrollar todos los trámites de exportación a los que debe ser sujeta una mercancía en cualquiera de nuestros países. En el caso de Centroamérica, hay países que aún no cuentan con una ventanilla de comercio exterior como tal. En otros casos, como el caso de Costa Rica cuenta con más bien una ventanilla de comercio exterior que es la referencia para todo América Latina y sobre todo que tiene más historia y trayectoria en cuanto a su evolución y su ámbito de aplicación. La PDCC será entonces este bus de interoperabilidad, es decir, funcionará como ventanilla de comercio exterior para los países que no la tienen y funcionará para compartir y transmitir información para aquellos países que sí cuentan con una ventanilla única de comercio exterior. La PDCC va a contener procesos y trámites aduaneros, fitosanitarios, migratorios y de ventanilla de comercio exterior, para los cuales entonces es un proyecto que involucra a cada una de las agencias e instituciones en cada uno de los países que tienen estas competencias y que lo que pretenden es la automatización y la digitalización de todos estos procesos de estas 4 autoridades en los países centroamericanos y mediante la estandarización en esta plataforma digital. Hay algunas funcionalidades que es como se llaman a los componentes de la PDCC. Algunas de las funcionalidades son anidadas y otras son unificadas. Es decir, en algunos casos la PDCC sirve como el propio sistema informático del país y en otros casos la PDCC se intercomunica e interopera con el sistema informático de cada uno de los países a los efectos de lo que estemos hablando. Como les digo, la PDCC es una de las principales apuestas que se tiene en materia de facilitación de comercio y sobre todo una de las que se tendrán los resultados pues más pronto. Este año se espera tener desarrollada la plataforma para tener su implementación en el próximo año y que sea sin duda el sistema informático más importante que tendrá Centroamérica para su intercambio intrarregional, pero que en una eventualidad también aportará al intercambio extrarregional con terceros socios comerciales estratégicos. Ya se ha concluido con el plan del proyecto y el plan de transferencia de conocimiento, ya se ha concluido con el análisis y el diseño de los procesos y servicios y actualmente está en fase de desarrollo la herramienta informática como tal de la plataforma digital de comercio centroamericana. Y en síntesis, con esto habría concluido la presentación preparada para el día de hoy. Como les contaba, lo que busqué hacer fue un repaso sobre las distintas iniciativas y los trabajos que como Centroamérica se han emprendido en materia de facilitación de comercio, lo que actualmente está en curso, lo que está pendiente, pero también no podría no mencionar que una de las aspiraciones es revisar esta estrategia centroamericana de facilitación de comercio para generar una nueva versión, poder limpiar aquellas medidas que ya fueron efectivamente implementadas, aquellas que han demostrado tener más complejidad en su implementación, revisarlas y sobre todo agregar y añadir elementos adicionales que sí generen un impacto en materia de facilitación de comercio y que hasta el momento no hubiesen sido consideradas dentro de los trabajos que como Centroamérica estamos desarrollando. Entonces, de momento, mi presentación hasta acá, don Rodolfo, quedaría completamente anuente para poder atender inquietudes o comentarios en caso de que los hubiese. Excelente, don Duainer. Y como siempre, muy claro, muy directo, transparente y bien informado como corresponde en este tipo de eventos. Abrimos entonces el chat para que
los estudiantes puedan realizar sus preguntas o los docentes y los profesores de los cursos en las sedes colaborarán para ir leyendo las preguntas. En el intertanto, se van haciendo también un saludo a algunas personalidades desde Honduras. Doña Wilfrida Sandoval es la presidenta de la Asociación de Agentes de Aduana de ese país y también hemos estado ya conversando para tratar de llevar allá una generación de maestría para los agentes aduaneros de Honduras. Y también por ahí vi a una excelente anfitriona en los congresos de COCLEA, Inés Chen, a quien le mandamos un saludo, al igual que a todos los estudiantes de la Universidad de Panamá, de la carrera de Administración Pública Aduanera, que es como ellos le llaman por allá, y que tendrán un interesante congreso la última semana del mes de octubre, al cual vamos a invitar también a todos para que, si gustan conectarse, lo puedan hacer. También en este momento y dentro de la confianza que aquí tenemos con Dwainer, si alguno de los estudiantes quiere hacer algún comentario o consulta en directo, tratando de ser conciso y directo en su pregunta o comentario, con mucho gusto le podemos atender, ¿verdad? Aquí tenemos una pregunta de Ronnie Valverde Mena, que señala, mi pregunta es sobre las transmisiones, dice, sobre las transmisiones electrónicas de los DUCA F, que por lo general la SAT en Guatemala solicita retransmisiones, alegando que los sistemas actuales no son compatibles, atrasando en muchas ocasiones la liberación de las unidades de carga. ¿Se está trabajando en mejorar esto? Sí, muchas gracias por la pregunta. No alcancé a escuchar el nombre de la persona que preguntaba, pero tal vez, y para de una vez entrar en la respuesta, efectivamente el sistema de la DUCA F o de varias modalidades de la DUCA, que son las que tenemos en Centroamérica, tenemos la F, tenemos la T y tenemos la que eventualmente será la D. La DUCA F, sí, en algunos casos parece haber algunas situaciones de interoperabilidad entre los propios sistemas informáticos aduaneros y el propio sistema informático de la SIECA. Hay que recordar que este enorme esfuerzo que tiene Centroamérica en términos de la transmisión de una DUCA en formato electrónico realmente se ve desafiada porque persisten los sistemas informáticos aduaneros de cada uno de los países operando, todos muy diversos y todos muy distintos. Entonces, existe un mandato por parte del Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana a la SIECA y a las administraciones de aduanas, es decir, al Comité Aduanero, no solo en revisar que la operación de los sistemas informáticos sea la más oportuna, sino también en revisar y facilitar el llenado de los formularios, que este es otro de los elementos, ya que también se ha tenido información o quejas por parte de usuarios y del sector privado que en algunos de los campos de llenado de la DUCA F estamos hablando de información o que ya fue consignada en algún otro sitio o que puede no ser la más imprescindible para la autorización de levantes y trámites de despachos. Entonces, en síntesis, sí, actualmente la SIECA y el Comité Aduanero está trabajando en aras de mejorar el proceso de llenado, simplificación y transmisión de la DUCA-T. Doña Cinia, si gusta, ahí nos ayuda leyendo las preguntas. Sí, claro. Buenas noches, Dwainer. Gusto volverlo a saludar. Me alegro que esté aquí por nuestra tiquicia. Dice Armando, buenas noches. En el caso de los tiempos de despacho en las fronteras, ¿serían las aduanas yuxtapuestas la respuesta a la solución de este problema?
Sí, un gusto saludarla, igualmente también a usted, doña Cinia, como siempre, y gracias a Armando por la pregunta. Vamos a ver, en efecto, y esto fue algo de lo que no hablé en la presentación del día de hoy, pero para lo que podría perfectamente tener una clase únicamente dedicada a este tema, y es el de la integración profunda de Guatemala, Honduras y recientemente que El Salvador ha anunciado su reincorporación a este proceso. Al final de cuentas, estos países, empezando por Honduras y Guatemala, lo que están diciendo es nosotros queremos ir más allá en términos de el ejercicio de control integrado en nuestras fronteras. Y entre Guatemala y Honduras, por ejemplo, ya tienen el esquema incluso de aduanas periféricas. Ya tienen centros de control integrados, que de hecho les llaman puestos fronterizos integrados, y tienen también las famosas aduanas periféricas. Si esta es una respuesta, sí, sin duda, Armando, el poder tener esquemas donde realmente tengamos aduanas realmente de paso y que las operaciones de internamiento se puedan desarrollar en aduanas periféricas, yo personalmente y a ningún título institucional le diría que en efecto serían algo muy útil. Ahora, diría, no sería lo único que realmente nos ayudaría a facilitar la lógica del comercio en nuestros pasos fronterizos. Yo creo que los países centroamericanos y las autoridades respectivas debemos de poner más atención a la gestión coordinada, que al final de cuentas, sin duda, tiene como pilar trascendental la gestión de riesgo. Y es solo con verdadera gestión de riesgo coordinada interinstitucionalmente y a nivel internacional que podríamos tal vez dar pasos más agigantados en términos de facilitación de comercio y de las situaciones que tenemos en términos del control en frontera. Gracias, Dainer. Nos dice aquí Noelia, tengo entendido que en el año 2019 el indicador sobre facilitación del comercio de la OCDE marcó a Costa Rica con una puntuación más alta de 1.6, en comparación a Honduras, que obtuvo la puntuación más baja con 1 punto en la región centroamericana. La pregunta es, ¿qué mecanismos se han utilizado para mejorar esta brecha entre nuestros países centroamericanos respecto a este indicador? Muchas gracias, doña Cini, y gracias a Noelia por la pregunta. Debo de serle absolutamente transparente y franco a Noelia, ya que desconozco el indicador sobre el que nos cuenta. Tal vez pudiéramos tener más información eventualmente y encantado estaría de poderle atender cualquier otra inquietud. Y de hecho, ahora voy a dejar mi correo electrónico, tanto el de CIECA como el de la UCR, por acá para que también me puedan escribir, pero realmente no tendría información a este momento sobre ese indicador de facilitación de comercio. Ahora bien, lo que no se mide no se mejora. Esa es la base y esa es una de las premisas que como región también tenemos que interiorizar. No podemos mejorar lo que no estamos midiendo. Entonces también acá se ha desarrollado trabajo con cooperantes, con organismos internacionales para poder contar con estimaciones base de diversos indicadores que nos permitan hacer tomas y mediciones en el tiempo que den cuenta además del progreso y el avance que podamos tener. En esta materia quisiera mencionar el más importante, que es el estudio de tiempos de despacho, que es un estudio que se está haciendo con la metodología de la Organización Mundial de Aduanas. Es un estudio inédito en Centroamérica que hasta este año por primera vez se está realizando y que esperamos sea una de esas primeras mediciones de línea base y que nos permitan hacer comparaciones en el tiempo sobre las distintas iniciativas y trabajos que a nivel país, a nivel bilateral y a nivel regional, cada uno de los países de Centroamérica está empujando por su cuenta. Doiner, muchas gracias. Yo quisiera nada más hacerle una consulta de mi parte y sería, bueno, la CIECA tiene muy bien mapeado y diagnosticado todo el área centroamericana,
En materia de tecnologías, ¿cómo andamos? Existen muchas brechas, como porque si tenemos que ir todos sobre una misma hoja de ruta en el desarrollo de toda la tecnología que se requiere para esta integración, porque es a lo que tenemos que apostar hoy día definitivamente. ¿Cómo sería el diagnóstico para ustedes Centroamérica? Sí, muchas gracias, doña Cinia. Realmente nuestra región en materia del avance de los sistemas informáticos y de los desarrollos informáticos es bien disímil. Y aquí le puedo poner un ejemplo de algo muy básico y que tiene un impacto enorme sobre lo que podamos avanzar en materia de digitalización, y es la cuestión de la firma digital. Incluso ni siquiera firma digital, hablemos de firma escaneada o firma digitalizada, que a su vez son otros dos términos de fases previas a la firma digital tal y como la conocemos en Costa Rica. Creo que en el caso de Costa Rica tenemos una experiencia que para nosotros ha sido como un poco natural, el de la firma digital, que pudiéramos tener pues algunas críticas, algunas quejas. Realmente ha demostrado ser eficiente y sobre todo ha demostrado que a las personas con las que se interactúa realmente la firma digital tiene su objetivo en el sentido de que da trazabilidad, pero sobre todo seguridad sobre las comunicaciones que son firmadas de esta manera. Sin embargo, a nivel centroamericano, en ningún otro país se cuenta con una firma digital, pero ni siquiera hemos alcanzado como Centroamérica a un reconocimiento de firmas escaneadas o de firmas digitalizadas. Entonces, imagínese, doña Cinia, en algunas veces, y esto no lo menciono como funcionario de SIECA, sino como ex ministro o ex viceministro de COMEX. Imagínense que habían resoluciones del COMIECO que tenían que pasar por la firma física de cada uno de los ministros de Centroamérica. Una queja y una crítica que yo les hacía era que era casi como el acta de independencia que venía a caballo desde Guatemala pasando por cada uno de los países centroamericanos. Y a la larga el caballo era más rápido porque algunas veces tenemos que esperar los plazos en los que los ministerios lo envían mediante la empresa que está contratada para estos efectos, que la empresa efectivamente realice las gestiones, que se reciba y demás. Entonces, en esto, doña Cinia, realmente como región tenemos muchísimo trabajo pendiente, un desafío enorme en términos del avance en nuestros sistemas informáticos. Creo yo que una de las ventajas, y por ejemplo con la plataforma digital de comercio centroamericano, ha sido un enfoque integral y constructivo en donde lo que se ha dicho es, bueno, si cada país sigue queriendo tener su sistema informático, tiene que ser sobre esta base. Y si los países no tienen un sistema informático, la propia plataforma de la SIECA va a hacer la de su sistema informático para entonces facilitar estos desarrollos. En esto, como le digo, creo que los cooperantes, las agencias internacionales que en esto la USAID de los Estados Unidos ha sido la que más ha apoyado, pero también el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, realmente lo han hecho bajo esta lógica de que sí, tenemos un desafío en cuanto a sistemas informáticos, pero sin duda tenemos que avanzar y desde la forma más integral. Claro, gracias, muy amable, Dwayne. Don Rodolfo. Gracias, don Luis Herrera. ¿Tiene usted alguna pregunta o comentario como profesor docente a cargo en la sede Atlántico en la provincia de Limón? Buenas noches. Espero que todos estén bien. Buenas noches, Dwayne. Para mí es un gusto volverlo a saludar. Buenas noches, estudiantes. No, por mi parte no tengo ninguna consulta ni un comentario. Podríamos aprovechar y tengo aquí en el chat una consulta de... ya no hay consultas. No, por parte mía todo estaba muy claro. Aprovechando nada más que tal vez a Dwayne, hoy estuvimos comentando los compañeros en aduana la importancia de que es la digitalización del trabajo en las aduanas, porque nos hablaríamos mucho el trámite y
Y en realidad una de las medidas del acuerdo de facilitación del comercio es llegar a eso, ¿verdad? Digamos que todo sea digitalizado. Ni un solo comentario, sería nada más eso, agregar eso, nada más. Yeudi una estudiante Yeudi está haciendo un comentario, indica que el proyecto de integración económica se ve afectado por otros temas, como es la política de los propios países, que puede tomarse inestable. A pesar de no ser temas directos de integración, se toman en cuenta estos factores que podrían afectar indirectamente. Sí, no está. Sí, bueno, muchas gracias, Luis, y gusto también saludarlo como siempre. Sobre lo primero que usted decía y la importancia de avanzar en cuanto a nuestros sistemas informáticos, hay un proyecto del Ministerio de Hacienda que es el proyecto de Hacienda Digital del Bicentenario, que yo creo que es uno bastante visionario y que lo que busca es consolidar diversas plataformas y sistemas informáticos que actualmente tiene el Ministerio de Hacienda. Uno como aduanero o todas las personas que acá estamos, que nos apasiona el comercio exterior y las aduanas, realmente podríamos concebir como poco comprensible que un sistema aduanero, por ejemplo, no esté vinculado con un sistema tributario. Que los propios sistemas informáticos, quiero decir en este caso de Hacienda, no se comuniquen y no interoperen entre sí. Porque eso lo que permitiría es tener más inteligencia, tener más data para poder hacer una mejor gestión de riesgo, que de nuevo es lo más importante. Entonces creo que ahí con este proyecto de Hacienda realmente yo le tengo como mucha expectativa. Además de lo que se está haciendo desde el Ministerio de Comercio Exterior con el programa de integración fronteriza, que también el tema que les decía hace 15 días no es solo el desarrollo de infraestructura moderna, sino también es de la actualización y el desarrollo de sistemas informáticos resilientes que permitan que esa nueva infraestructura pues se vea potenciada. Entonces esto en relación con el comentario que usted hacía. Y sobre lo que mencionaba Yeudi, en efecto, Yeudi, las cuestiones sociales y políticas pues pueden tener alguna implicación sobre la integración. Sin embargo, como le decía, y aquí de nuevo, no como representante, esto que voy a decir no como representante de ningún organismo internacional ni de ningún país, pero vea el caso de Costa Rica cuando ha retirado su embajador o embajadora de Managua. Bueno, el retiro de embajador o embajadora suele ser manifestaciones de un gobierno en contra de otro, o al menos levantando inquietudes sobre diversos temas. Costa Rica en su historia ha retirado embajador o embajadora de Managua en muy diversas ocasiones. La última vez que lo retiró lo hizo en el año 2018 y hasta este año se había dispuesto a nombrar una nueva embajadora. Esto probablemente enfrió un poco las relaciones políticas entre Nicaragua y Costa Rica, pero nunca ha tenido ninguna afectación sobre el flujo comercial entre Costa Rica y Nicaragua. Es decir, voy de nuevo, lo económico y lo comercial va por aparte, y si me lo preguntan, es lo más importante. Cualquier cosa puede no servir, pero lo que tiene que ver con el intercambio comercial y económico tiene que necesariamente servir. Entonces, sí, en algunos momentos, situaciones políticas y sociales en alguno de los países podría afectar el avance en general de la integración, pero es la práctica y es lo común que el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana sea un consejo muy cordial de personas técnicas que realmente lo que buscan es que el comercio no se detenga, básicamente. Entonces esto es como lo importante en relación con la pregunta de Yeudi. Bueno, muy bien. Pienso que estamos entonces en tiempo. Ha sido muy agradable el haber compartido esta sesión sobre la SIECA Centroamérica y la facilitación del comercio. Vamos a proceder con la etapa final de agradecimiento a
a Dwainer y para eso tenemos por acá un certificado que vamos a buscarlo también por aquí. Para que nuestra coordinadora de aduanas pueda hacerle la entrega virtual. Ahí lo tiene, doña. Buenas noches. De parte de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Administración Pública, se otorga el presente certificado de agradecimiento al máster Dwainer Salas Chaverri por su invaluable colaboración y aporte para los y las estudiantes de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior al impartir la charla, que en este caso hay que hacerle por ahí la corrección, la CIECA en Centroamérica y la facilitación del comercio, impartida el 7 de septiembre de 2021 en el marco de la cátedra del curso de facilitación del comercio XP 261, y el mismo fue firmado el día de hoy por la señora directora Angélica Vega Hernández. Muchísimas gracias, Dwainer, por su participación nuevamente. Bueno, parece que apenas le dio tiempo para hacer el cierre. Algún problema de internet tuvo. Y bueno, Dwainer, estimados docentes, estudiantes de Costa Rica, Universidad de Costa Rica y Universidad de Panamá, les agradecemos muchísimo su participación y esperamos que todos los buenos deseos que nos ha expresado don Dwainer se traduzcan en realidades. Yo llevo un estudio de muchísimos años de la integración económica, más de 800 publicaciones se han analizado, ya vamos por el intento número 62 y yo quisiera, antes de partir para otras tierras, ver esto funcionando al menos en la segunda etapa. Dwainer, muchísimas gracias, muy claro, muy directo. Estudiantes, seguimos en los procesos y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias a todos y los estudiantes. Gracias. Gracias, Dwainer.